A veces a la noche, ¿vieron esos típicos pensamientos que te invaden antes de irte a dormir? Bueno, me llegan algunos y la gran mayoría son por temas recurrentes que me generan alguna inquietud. No es miedo ni urgencia, pero sí es, nada, algún tipo de incomodidad quizá. O que siento que me falta una respuesta o que puedo llegar a una mejor respuesta. Porque al fin y al cabo no están resueltos. ¿Qué es resolver algo, no? Bueno, uno de esos pensamientos que me viene a la cabeza siempre es pensar en todas esas personas que existieron en la historia, que eh, vivieron, murieron y fueron olvidadas. Porque la probabilidad de ser olvidado es grandísima. Prácticamente la gran mayoría de la gente que existió en la historia de la humanidad fue olvidada. No dejó ningún rastro de que exista y que hoy en día no podríamos saber que existieron jamás. Quizá algún rastro genético, pero muy difícil de. O sea, el rastro genético tiene un límite incluso. Pero, pero que gran parte de lo que fueron, porque yo creo que el ser más allá de lo biológico tiene un montón de otras cuestiones que aunque engloban la biología, también son otras proyecciones de lo que es uno. Los miedos, los deseos, qué pensaban, qué era el futuro para ellos, cuál habrá sido su último pensamiento, cuáles serán sus aspiraciones, habrán sido sus aspiraciones. Eh, no sé, pienso que eran personas como nosotros, como yo en este momento reflexionado, quizá habrán reflexionado lo mismo que yo en este instante, les habrá preocupado lo mismo, no sé, pero bueno, pienso eso, que nadie quiere ser olvidado, por lo menos yo no busco, no me gustaría ser olvidado de una forma u otra. Y sin embargo, la gran mayoría de esas personas que existieron fueron completamente olvidadas, ¿no? Es como si no hubieran existido. Y es un pensamiento que, aunque está basado en una cuestión real, me cuesta, me incomoda. Entonces cada tanto me gusta pensar un poco en esa gente, no porque la conozca, no la puedo individualizar, no sé cómo era, pero les dedico un espacio en mi mente. Cuando yo era chico, después de un poco de grande también, me gustaba pensar, no es porque crea que eso es así, simplemente me gustaba el concepto ese de pensarlo, eh, de creer que el recuerdo nos salvaba de todas las calamidades que existían, digamos, eso incluía la muerte. Y que cuando pensábamos en alguien o intentábamos evocar algo de lo que fue, fortalecíamos de alguna manera su espíritu. Esto asumiendo, no asumiendo. En mi caso, en lo personal, nunca creí en el espíritu, nunca creí en ninguna de esas cuestiones. No porque no quiera, me re gustaría que existan, me re gustaría. Pero siempre lo sentí poco probable, desde chico. Eso no significa que no pueda pensar cosas que me gusten. A veces es divertido y a veces de alguna forma creo que el poder de creer algo hace que sea real por un ratito. Quizá no la definición más directa de realidad, pero algún tipo de realidad se genera. Eh, por ejemplo, acá en Argentina es muy común, ahora que estamos en la época del mundial, el concepto de la mufa. Hay mucha gente que genuinamente lo cree, gente que normalmente las cosas paranormales, esotéricas, sobrenaturales no la permean. Sin embargo, eh, a la hora de un partido de fútbol se nota cómo tienen cuidado en decir ciertas cosas y no mufar. Y es bastante curioso, porque yo creo que eso es una cosa que todo el mundo sabe que es poco probable, o no todo el mundo, gran mayoría de la gente realmente no cree en eso desde el punto de vista de sentarte 2 segundos y analizarlo.
pero la cultura llevó a que sea una verdad de alguna forma inobjetable. Y eso hace que mucha gente, a pesar de que yo creo que no lo creen realmente, lo toman como verdadero. Y eso hace que de alguna forma exista. Y es bastante curioso, algún día voy a ahondar en eso. Pero creo que colectivamente, más allá de generar una ilusión, también podemos crear realidades. No desde la forma formal de crear una realidad o de cambiar cómo existen las cosas, sino de cambiar la interpretación de las cosas que existen. Y al darle esa otra vuelta, culturalmente, socialmente o intelectualmente, le damos otra significación a nuestra realidad y a los hechos que pasan en esa realidad. Y a veces significar las cosas es hacer que cosas que no existen existan. Por un rato. Y es lindo y romántico. No sé si tiene mucha más utilidad que eso y culturalmente genera un impacto que probablemente tenga a lo sumo y en el mejor o peor de los casos, dependiendo de cómo se lo vea, un par de cientos de años de legado. Eh, pero, pero bueno, no es mucho más que eso. Bueno, sin embargo, volviendo al tema de lo que hablaba, me gustaba pensar esa idea de que del fortalecer de alguna forma ese espíritu, de traerlo de vuelta, de revivirlo un segundito, que al pensarlo el universo dice, apa, estás uniendo todos los puntitos energéticos que hacían que ese ser exista y por un ratito lo traes de nuevo a tu cabeza. Eh, y por eso siempre consideré, cuando era chico, que era importante recordar a la gente. O sea, que era una de las cosas más importantes que uno podía hacer. Porque era una forma de inmortalidad. Quizá es una cosa con la que uno se conforma cuando no podía hacer nada respecto a la muerte o al desamor. Pero, pero bueno, lo sentía como un gesto lindo. Y a veces hacer cosas lindas, a pesar de que sean inútiles, tiene algún valor. Es algo que no termino de resolver y eventualmente lo voy a terminar de ubicar o de darle un poquito más de contexto, de encuadre, pero creo que hay ciertos gestos y cosas lindas que de alguna forma ayudan o hacen, eh, a pesar de que no sean reales, volviendo a ese tema. Ahora bien, hablando de realidad desde el punto de vista más básico, no desde la realidad desde el punto de vista más complejo, digamos. Eh, Porque obviamente todo se crea en su realidad y lo que uno cree que es real es suficiente para que sea real, más allá de que exista o no exista. Pero yo hablo más de una realidad objetiva. Eh, entonces, nada, obviamente desde la realidad objetiva vos no podés revivir a nadie recordándolo. Pero bueno, de alguna forma me gustaba pensar eso y decir, bueno, llegado el momento, eh, esa persona, cada vez que pienso en esa persona, de alguna forma la revivo en mi cabeza. Eh, y la hago perdurar lo más posible, a pesar de que ya no exista entre nosotros. Y eso era como una especie de homenaje, o me parecía el homenaje más lindo que alguien te podía hacer, o que yo le podía hacer a alguien que quería. Porque al fin y al cabo todo el resto se te escapa como arena entre las manos. Eh, pero bueno, nada, era un pensamiento, claramente no tenía ningún sustento fáctico de nada, solo me hacía sentir mejor y me hacía sentir que de alguna forma estaba eh, aportando a ese ser, a perdurar a la prolongación de ese ser que me resultaba tan admirable o querido, porque no podemos hacer nada para prolongarlo, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, tengo la real curiosidad de cuánta gente que conozco ahora, y incluyéndome, tendrá la suerte de dejar una huella lo suficientemente grande como para que lo recuerden. Pero una generación, dos generaciones, 100 años, 2000, 100.000.
si alguna persona que yo conozca va a ser recordada dentro de 1000 años, por ejemplo. Me da curiosidad. Pero bueno, en caso de que nadie lo logre, eh, espero que haya alguien en el futuro reflexionando esto mismo. Porque creo que el universo es un conjunto de repeticiones y las ideas también son un conjunto de repeticiones que se dan una y otra vez. Apuesto a lo que sea que un montón de esta gente que fue olvidada tuvo ideas que con el tiempo otra persona las tuvo y las llevó a cabo. Eh, Quizá cientos de años antes esta persona las tuvo, pero no las pudo hacer realidad. ¿Cuántos de ustedes tienen ideas? Ideas realmente nuevas. Por el lugar donde nacieron, porque quizás son muy tímidos, porque no tienen los medios, o porque no conocen a las personas correctas, no pueden llevar a cabo lo que piensan. Por lo menos yo tengo un par de ideas y nunca pude llevarlas a cabo, independientemente de cuánto lo intente. Siempre me gustó pensar que, por ejemplo, una banda que haya nacido en Estados Unidos en 1990, en, no sé, Detroit, Denver, cualquiera de esas ciudades, Nashville, siempre tuvo muchas más posibilidades de ser famosa mundialmente que, no sé, alguien que haya nacido no sé, en el sur de Chile. Y quizá puede ser alguien extremadamente talentoso musicalmente, pero nunca tuvo acceso a ese instrumento musical. Ahora bien, no hablo de que el talento es algo con que uno, o sea, uno nace con ciertas predisposiciones, obviamente con trabajo, técnica y todo eso se puede mejorar. Pero bueno, creo que se entiende el punto. En fin, ojalá en ese futuro distante o próximo haya alguien pensando en todos nosotros, los que nos quieren ser olvidados. Y de alguna forma nos saque del olvido cuando ya no estemos más. Aunque tarde o temprano todos estamos condenados a eso y me parece un pensamiento horrible. Pero como todo, siento que me gustaría pensar que no es tan horrible como parece. Y quizá no lo es. Quizá no es tan malo ser olvidado. Pero bueno, por el momento no tengo forma de saberlo.